Somos del grupo número 3, integrado por Jairo Malán y Marco Robalino, y a continuación vamos a presentarles un ejercicio de conducción de calor en estado transitorio o no estacionario para paredes cilíndricas. Una barra larga de hierro con densidad 7870 kg por metros cúbicos, un CP de 447 joules kg grados centígrados, una constante de conducción de 80.2 watts sobre metros grados centígrados y un alfa de 23.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, con un diámetro de 25 milímetros, se calienta inicialmente a una temperatura uniforme de 700 grados centígrados. La barra de hierro se templa después en una gran tina con agua que se mantiene a una temperatura constante de 50 grados centígrados y un coeficiente de transferencia por convección de 128 watts sobre metros cuadrados por grado centígrado. Determinar el tiempo necesario para que la temperatura superficial de la barra de hierro descienda hasta los 200 grados centígrados. Un modelado del ejercicio podemos verlo en la siguiente imagen. A continuación voy a presentarles las consideraciones. La primera resolución se presentará con el uso del diagrama de Heisler para paredes cilíndricas. La conducción de calor es unidimensional, dado que su longitud y su simetría respecto a la línea central. Las propiedades térmicas y el coeficiente de transferencia son valores constantes. Por lo tanto, en el análisis y resolución, la temperatura dentro de la barra de hierro va a variar con la distancia radial r, así como con el mismo tiempo. Dado que se conoce la temperatura a la cual se va a medir el tiempo, voy a utilizar el diagrama de Heisler utilizando dos de las variables para encontrar la tercera. A continuación se muestran los cálculos empleados. Primero se calculó el inverso del número de Biot y la temperatura adimensional, con la finalidad de utilizar el diagrama de Heisler. Como podemos ver, reemplazamos todos los datos y obtenemos un valor de 50.125 para el inverso del número de Biot y de 0.23 para la temperatura dimensional. El valor que obtenemos una vez analizado el diagrama de Heisler es de 36. Al despejar de la ecuación del tiempo adimensional, se tiene un valor de 243.5 segundos. Cabe recalcar que el valor encontrado puede variar dependiendo de la lectura del diagrama. A continuación se muestra la lectura que se usó en el diagrama para la obtención del tiempo adimensional. Como podemos ver, el diagrama de Heisler está compuesto por un plano cartesiano, donde en el eje de las Y se encuentra la temperatura dimensional y en el eje de las X el tiempo dimensional. Además que el inverso del número de Biot van a ser las líneas en color rosa que se trazan a lo largo de la gráfica. Por lo tanto, dado que conocemos el inverso del número de Biot con un valor de 50 aproximadamente y el valor de la temperatura dimensional con un valor de 0.23, entonces podemos encontrar un valor aproximado a 36 para el tiempo adimensional. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a enseñar un método de resolución alternativo al que vimos y este emplea unas tablas que podemos encontrar en el libro de Yunus Sengel en el capítulo 4. Primero que nada tenemos que calcular el número de Biot con esta fórmula de aquí. Sabemos que el coeficiente de convección es 128 watts sobre metro cuadrado grado centígrado y esto de aquí que es el radio del cilindro, que es 0.5, la mitad del diámetro, que es 25 milímetros, por eso está por 10 al menos 3. También sabemos que el coeficiente de conducción es 80.2 watts sobre metro grado centígrado, que nos da un resultado de 0.01995. Luego necesitamos conocer estos factores para un cilindro, que es el lambda sub 1 y el a sub 1, para lo que con el número de Biot que calculamos vamos a interpolar. Sabemos que el número de Biot está entre 0.01 y 0.02. Entonces se encontraría en medio de esta región de aquí, de la tabla. Entonces nos ubicamos para el cilindro y usamos el método de interpolación. Reemplazamos los datos de lambda, 2 y 1, y los del número de Biot, igual 2 y 1 en la ecuación.
Entonces reemplazamos también el resultado anterior aquí, que nos da un lambda sub 1 de 0.1992. Hacemos el mismo procedimiento para calcular el a sub 1 y obtenemos que a sub 1 es igual a 1.0049. Listo. Lo siguiente será ver la ecuación en la cual podemos reemplazar los datos que acabamos de calcular. Bueno, recordamos las soluciones a la ecuación de conducción transitoria unidimensional para un cilindro que está sometido a la convección por todas sus superficies, como en el problema que tenemos aquí. Sin embargo, no vamos a emplear esta ecuación, porque podemos aplicar la ecuación aproximada, que es mucho más sencilla, y tiene estos términos de aquí. Afortunadamente, sabíamos que el número de Biot era menor a 0.1, con lo cual podemos aplicar el análisis de sistemas concentrados, el cual establece que la temperatura del centro del cilindro va a ser igual a la del resto de sus puntos. Eso quiere decir que la temperatura va a ser uniforme para todo el cilindro y no vamos a cometer un error muy significativo en los cálculos finales. Entonces, de esta ecuación tenemos todas las temperaturas, tenemos el A sub 1, el lambda sub 1 y queremos el tau. Por lo que vamos a reemplazar nuestros datos y nos quedaría de la siguiente manera. Con esto pues pasamos esto a dividir, aplicamos el logaritmo natural, multiplicamos por menos 1 y al final pasamos a dividir esta cantidad de aquí también para despejar el tau, que nos quedaría de la siguiente manera. Con esto solo tendríamos que calcular esta parte de aquí y nos queda que tau es igual a 37.07. Bueno, nosotros hemos tomado algunos decimales para que el resultado sea lo más preciso posible, pero en realidad, aunque tomemos solo 2, no varía mucho el resultado final. Por lo que está bien, ¿no? Así tomemos solo 2 decimales. Bueno, con el tau calculado, a partir de la definición del número de Fourier, pues tenemos que el tiempo es igual a tau por radio al cuadrado sobre el alfa que teníamos de dato en el enunciado. Entonces, reemplazamos el tau, el radio, que es la mitad del diámetro, y reemplazamos el alfa y nos da un total de 250.78 segundos, que si comparamos con el resultado anterior pues difiere apenas en unos 4 segundos, lo cual estaría dentro de lo aceptable. Y bueno, eso sería todo para resolver este ejercicio. Bueno, antes de terminar pues no está de más ahondar un poco en lo que son los gráficos de Heisler, que pues son una herramienta que nos sirve para analizar gráficamente la transferencia de calor y dar soluciones a la ecuación de la conducción transitoria unidimensional para objetos como un cilindro, una esfera o una pared plana. Los gráficos de Heisler son un conjunto de dos gráficos que fueron introducidos en 1947 por M.P. Heisler y se complementaron luego por otro gráfico, un tercero que fue de autoría de Grover, quien fue un ingeniero alemán que estableció en su libro principios físicos y básicos para la transmisión de calor y procedimientos analíticos y matemáticos que él desarrolló para la descripción de la transmisión del calor. Aunque los gráficos de Heisler-Grover son una alternativa más rápida y más simple para las soluciones de los problemas estos de conducción de calor transitoria, pues existen algunas limitaciones, especialmente porque está a interpretación del lector. Entonces nuestras medidas van a cambiar según nuestra apreciación de las líneas que tenemos aquí. Y también existen otras limitaciones, como que el cuerpo debe estar a una temperatura uniforme inicialmente y la temperatura de los alrededores del fluido que encierra al objeto debe estar constante y uniforme. Y de igual manera el coeficiente de transferencia de calor por convección debe ser uniforme, si no, no podemos emplear estas gráficas. Tampoco nos es aplicable en cuerpos que generen calor, porque se saldría de los parámetros en los cuales podemos aplicar estas gráficas. En las gráficas de Heisler pues tenemos tres elementos. Primero, si vemos aquí en el eje Y tenemos trazado la temperatura dimensional en el plano medio. Luego aquí en la horizontal en el eje X tenemos el número de Fourier, que se caracteriza como tau. Y las curvas dentro del gráfico son una selección de valores que en realidad son el inverso del número de Biot, y donde
K es la conductividad térmica del material y H es el coeficiente de transferencia de calor, como habíamos usado antes para resolver en el ejercicio. La tercera gráfica que complementaría a las de Heisler y que fue de autoría de Grover nos muestra el calor adimensional que es transferido, en este caso en una pared, y relaciona, como vemos aquí, la transferencia de calor real y la transferencia de calor total que es posible antes de que la temperatura sea igual a la temperatura del medio, es decir, antes de que alcance el equilibrio térmico. En conjunto, estas gráficas a lo largo del tiempo han servido mucho para resolver los problemas de ingeniería que involucran a sistemas de calor transitorio. Y esto sería todo. Muchas gracias.